Vamos a conversar ya en unos segundos con el director ejecutivo del INEC, con Roberto Castillo, porque, bueno, hay una noticia que nos convoca y es justamente las cifras de la inflación que ya se conocieron, inflación de agosto de este año. La inflación llegó a 3.77% en agosto de este 2022, según el INEC. Las ciudades en las que más incrementaron los precios al consumidor en el mes de agosto fueron Manta, Quito y Guayaquil. En ese orden, Manta, las ciudades que más aumentaron los precios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El índice de precios al consumidor se elevó 3.77% en agosto de este año en comparación con el mismo mes del 2021. Así lo sostiene el INEC. En términos mensuales, este índice de precios al consumidor subió 0.03% en el mes de agosto comparado con julio del 2022. El IPC es uno de los principales indicadores que puede medir el costo de la vida o la inflación. Las ciudades que más incrementaron los precios al consumidor en un año son la ciudad de Manta, con 4.42%, luego le sigue Quito, 3.89%, y Guayaquil con el 3.82%. También los alimentos empujan a la inflación y el alza de precios se debe a un incremento en 9 de los 12 grupos de productos que forman la cesta con la que el INEC calcula este índice de precios al consumidor. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas encabezan esta lista con un aumento de precios del 1.27% y le sigue el transporte con 1.10%. Ya tenemos a don Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y vamos a empezar con ese tema, el tema de la inflación que llegó al 3.77% en agosto. ¿Y por qué Manta aparece encabezando la lista de las ciudades en que más incrementaron los precios para el consumidor? Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, cuéntenos sobre estos nuevos datos que ha publicado el INEC, que ha sido recogido por varios medios de comunicación y que también ha llevado varios comentarios respecto a la ciudad de Manta. De hecho, ayer veía que en Twitter era tendencia Manta por esta situación. Cuéntanos, Roberto, bueno, las novedades y sobre estas cifras que ha publicado el INEC. Bienvenido, Roberto. Muy buenos días, un gusto estar en Radio Sucesos y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, con respecto a la información de inflación, recuerden que todos los meses el INEC produce el índice de precios al consumidor, a partir del cual se puede conocer el termómetro por el cual los precios de la economía, de los precios a los cuales se exponen los consumidores, van cambiando a lo largo del tiempo. Como tú bien señalabas, nuestro último reporte arroja que en el último año la inflación anual se ubicó en 3,77%. ¿Qué quiere decir? Que si comparamos el nivel de precios de esa canasta de bienes y consumos que más representa el gasto de consumo de los hogares, con respecto a hace un año atrás, ha aumentado 3,77%. Pero también hay una noticia que en el último mes, es decir, en la inflación mensual entre julio y agosto, ese nivel de precios apenas aumentó 0,03%. ¿Qué quiero decir? Que lo que estamos viendo, al menos en los últimos 2 meses, es que ese pico, ese crecimiento acelerado que estábamos viendo de la inflación, ha empezado obviamente a reducirse y esperamos que obviamente esto sea un comportamiento o que nos permita dar de alguna forma alguna idea de que quizás ese pico inflacionario fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania haya llegado a su pico y a partir de este momento empecemos de alguna forma a estabilizarse el nivel de precios. Como tú señalabas, ¿qué es lo que más está explicando la inflación? Es el crecimiento o el encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de esos alimentos y bebidas no alcohólicas, muchos son productos que usan como insumos aquellos bienes que importamos del exterior y que obviamente corresponden a esta dinámica del mercado internacional. Bueno, interesante esa interpretación también, porque siempre es necesario, ¿no? Que leer las cifras frías, a veces no se entiende mucho la dinámica. Ahora, Roberto, cuéntenos sobre, bueno, las ciudades que están encabezando este incremento de los precios al consumidor en un año. Por ejemplo, Manta, 4.42%, le sigue Quito, 3.89% y Guayaquil, 3.82%. ¿Por qué Manta? ¿Qué ha pasado en esa ciudad para que encabece esta lista?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Todas las ciudades nosotros hacemos mediciones en las principales 9 ciudades del país. En el caso ya correspondiente a Manta, responde, digamos, a la propia dinámica del comercio que existe en esta ciudad y sobre todo en el tema de los alimentos. Por ejemplo, es algo que en otros meses, por ejemplo, a pesar de que tú hayas mencionado el tema de Manta, se puede también resaltar lo que está pasando, por ejemplo, históricamente en Cuenca. Cuenca es una ciudad que históricamente ha tenido mayores... el costo de vida en Cuenca es mayor que en otras ciudades del país, pero simultáneamente Cuenca a su vez, los ingresos de los hogares en promedio son mayores que en otras ciudades, así que el poder adquisitivo, más o menos uno siempre tiene que ir viendo entre gastos e ingresos y a partir de eso ver el poder adquisitivo de los hogares. Pero en general, en Manta es algo muy similar a lo que se ve a nivel nacional, ¿no? Alimentos por un lado y el componente del transporte por el otro. Importante. Ahora también sobre la canasta básica familiar compuesta por 75 productos fue de $754.17 en agosto de este año y de lo que entiendo, Roberto, se trata del valor más elevado dentro de este registro histórico que lleva el INEC. Sí, a ver, y aquí hay que matizar, hay que interpretar bien la cifra, ¿no? ¿Cuál es la lectura? Dado que vamos teniendo, digamos, la inflación, lo que estas cifras del 3,77 que vimos que explicamos hace un momento, te refleja el nivel de precios de todos los hogares, el ingreso el gasto promedio que realizan los hogares, más o menos. Pero la canasta básica es como un subconjunto que refleja los bienes que son más indispensables, es decir, reflejan de alguna manera del estrato más bajo de la economía. Pero si la inflación está creciendo, es esperable que también el costo de la canasta lo haga. Pero lo que nosotros vemos y observamos a lo largo del tiempo es que entre mayo y junio, de hecho, la canasta básica pasó de 735 a $751. Tuvimos un incremento de casi $20 y se debió como consecuencia al desabastecimiento que tuvieron las principales ciudades del país, fruto del paro nacional. Pero y ahora, a partir de julio y agosto, los crecimientos, digamos, no superan los $2-3. Así que el mayor crecimiento que tuvimos fue entre mayo y junio de este año. Bueno, interesante conocerlo y, como decía, otra cosa es ya entender un poco la interpretación que nos hace el director ejecutivo del INEC, Roberto Castillo. Aquí lo tenemos en estos momentos de nuestros micrófonos para conversar acerca de inflación, los últimos datos y cifras que tiene el INEC. Ahora, Roberto, si comparamos la inflación de nuestro país respecto a otros países de América Latina, también hay temas interesantes, ¿no? Porque tenemos una inflación mínima frente a otros países vecinos. Sí es, bueno, aquí primer mensaje, y lo hemos dicho en varios momentos, cualquier economista debidamente informado que conoce la lógica de la formación de precios y el contexto internacional, sabemos que a nivel, la inflación en el año 2022 es el problema mundial. Después de la pandemia y fruto de como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, todo el comercio internacional, todo se encareció, porque Rusia y Ucrania son grandes productores. Estando en guerra, producen menos, ofertan menos y hay mucha demanda. Entonces los precios tienden a crecer. Y eso hace que todos los países del mundo hemos enfrentado, digamos, picos inflacionarios. Pero con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en la región, Chile para julio de este año reportó una inflación anual del 13%. Colombia del 10.21%, Perú del 9.28%, Estados Unidos estaba en el 8.52%, El Salvador 7.42% y Ecuador en el 3.86%. Tanto Ecuador como Panamá son países que, a diferencia del resto, están con los índices, digamos, de inflación más bajos. Y también, para ser totalmente claro, también Bolivia ha sido uno de los países que menos le ha impactado el shock inflacionario. ¿Qué quiero decir? Seguramente un ciudadano dice, bueno, a mí me está afectando el encarecimiento de los precios de los alimentos. ¿Qué me interesa lo que esté sucediendo en otros países de la región? Pero creo que sí es importante también matizar esto, que primero es un problema externo muy complejo, impredecible hasta ciertos momentos, pero también la gran ventaja que ha tenido el Ecuador
de tener el dólar como moneda hace que estos shocks potencialmente no se hayan disparado como lo hemos visto en otros países de la región. Muy interesante, y de hecho, según los datos de la INEC, lo que veo, los productos que más incrementaron, por ejemplo, está la gasolina de alto octanaje, un incremento del 47%, es entendible por todo lo que se conoce que se ha subido el petróleo, limón con un aumento del 41% y el aceite puro con una subida del 38%. Bueno, ¿qué podemos comentar de esos productos, Roberto, brevemente, para luego pasar a otros temas que también quiero topar con usted? Sí, brevemente, la cifra que tú acabas de describir es la comparación anual. Entonces, recuerda que en agosto del 2021 todavía existía este mecanismo de ajuste de la gasolina de bajo octanaje o de la gasolina extra. Entonces, por eso es que todavía se sigue reportando matemáticamente ese nivel o ese incremento en la inflación anual. Cuando lleguemos a octubre, ya el componente de las gasolinas dejará de explicar o dejará de incidir en la inflación, porque ya básicamente a partir de octubre, con decreto ejecutivo del señor presidente de la República, ese ajuste en la gasolina de bajo octanaje y dado la gran participación que tiene en el mercado, digamos, en el consumo de los vehículos, pues va a ser algo que va a dejar de incidir. Y lo que tiene que ver con limón, con lo que acabas de mencionar, hay muchos productos que tienen un ciclo, obviamente, así que en esa parte, digamos, no hay mucha más historia que contar. Es lo que te puedo resumir en lo que estamos teniendo en inflación. De manera muy ejecutiva, tuvimos ya el pico en en junio, y julio y agosto potencialmente empezamos a ver que la curva empieza a bajar, y dado lo que está pasando en el contexto internacional, esperemos que este pico haya sido en junio y hasta final del año empiece otra vez a estabilizarse el nivel de precios de la economía. Bien, importante, amigos. 7:55, conversamos con Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC. Y justamente el INEC se prepara para retomar un proceso que se había pospuesto 2 años a raíz de la pandemia de COVID-19, pero que ya este 1 de octubre, con una inversión de $90 millones, arranca esta primera de las 2 etapas del Censo de Población de Vivienda y de Comunidades, además. Cuéntenos, Roberto, bueno, ¿cómo se está preparando ya para este gran censo nacional y las novedades de este proceso que además, como nos ha comentado en entrevistas anteriores, incorporará innovaciones como un censo en línea? ¿Cómo vamos arrancando ya? Porque el tiempo sigue avanzando y estamos cada vez más cerca. ¿Cómo van esos preparativos para el censo? Bueno, del lado del INEC estamos muy contentos, muy alegres, entusiasmados, porque faltan apenas 22 días para arrancar el censo nacional, que en esta oportunidad va a ser una forma distinta, en octubre por internet y entre noviembre y diciembre de forma presencial. El llamado es que todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan conexión de internet en sus viviendas, cénsense por internet. Es una opción que le estamos dando desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos para que de manera muy segura, cómoda, ustedes puedan ingresar a un aplicativo web con todos los protocolos de seguridad y de manera muy sencillita te puedas censar. Si te agotaste, si ya no tuviste mucho tiempo, el aplicativo te da la opción de guardar el formulario, cerrar sesión y luego después de 1 o 2 días puedes volver a abrir el formulario y poderte censar. Y en un segundo momento, del 7 de noviembre al 18 de diciembre, haremos el censo presencial. Para ello recorreremos todo el territorio nacional con cerca de 18,000 censistas que van a golpear todas las puertas de las viviendas en el Ecuador y haremos este censo que es, digamos, es inédito porque como tú acabas de señalar, también va a ser el primer censo a comunidades de pueblos indígenas, afros y montubios. Con ellos hemos trabajado, con las organizaciones sociales hemos trabajado en la necesidad de por primera vez visibilizar qué es lo que está pasando en las comunidades, cómo se organizan, cuántos son, cuáles son sus prácticas ancestrales en términos de educación, en términos de salud, y a partir de ello que sea un insumo súper fuerte para los posteriores años que puedan realizar proyectos de inversión. Me parece increíble que no se haya hecho un censo a las comunidades antes, ¿no? Y esta es una oportunidad para hacerlo y entiendo que en estas mesas de diálogo también han sido una oportunidad para acercarse a los líderes indígenas y explicar cómo va a ser esta situación, la metodología del censo. Y esta ha sido una muy buena oportunidad. El INEC ha participado, digamos, en una lógica de asistencia técnica y asesoramiento a todos los ministros o ministerios
con los cuales se han realizado las mesas de diálogo en diferentes mesas, y ha sido una muy buena oportunidad para poder tener contacto directo con los líderes o representantes de las principales organizaciones sociales y comentarles justamente lo que venimos trabajando en el censo de población, y ha habido un altísimo interés para el censo de comunidades. Es una información que no existe y que potencialmente va a ser muy útil para todos ellos. Por supuesto. Ahora, sobre el censo que es en línea, ¿cómo se va a dar? Y, por ejemplo, quienes nos están escuchando y quisieran ya acceder a este aplicativo, ¿cómo van a hacerlo? ¿Van a hacer una campaña de información para que se pueda acceder a ello? Cuéntanos un poco más, Roberto. Bueno, en los últimos días de septiembre está previsto que hagamos un lanzamiento del censo. Haremos un lanzamiento de la página web del censo, www.censoecuador.gov.es. Va a ser un evento en que invitaremos a todos los medios de comunicación para justamente explicarles cómo va a funcionar el censo en línea. El censo en línea o el aplicativo estará disponible a partir del 1 de octubre en unos horarios determinados, y les explicaremos cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, sin ánimo de entrar en detalles, pero es importante que tengan a la mano su cédula de ciudadanía para que puedan darse de alta en el sistema. Se va a generar unas claves de ingreso. Todo esto pensado para garantizar la seguridad de la información que el INEC va a captar, y de allí, dentro del aplicativo web, ustedes van a tener material de apoyo para que puedan, si tienen alguna duda sobre una pregunta de cómo responder, pues al lado de la pregunta existe un material de apoyo para guiar de mejor manera a los usuarios y que te puedas censar de manera muy rápida. Bueno, muy importante, ¿cuánto tiempo podría aproximadamente tomar este censo en línea? El censo en línea, en promedio, para un hogar de aproximadamente 4 personas, bordea los 40 minutos. Ahí mi llamado a la ciudadanía es: obséquennos, colaboren con el INEC, porque el censo lo hacemos todos. Esos 40 minutos van a servir para que el país tenga información súper útil, al menos para los próximos 10 años. Información que no solamente le va a servir al gobierno central, sino también a todos los gobiernos seccionales, a la academia y al sector privado, para tomar buenas decisiones. Así que ese tiempo vale la pena hacerlo, y desde ya les pedimos la colaboración del caso. Bueno, muy importante que nos informe Roberto sobre este censo, y entiendo que en esta etapa también están reclutando no voluntarios, sino personas que puedan trabajar con el INEC para que se realice este censo ya presencial, que será en noviembre. Así es. Hemos hecho dos convocatorias. La primera ya concluyó y fue para seleccionar al personal de sedes operativas. ¿Qué son las sedes operativas? Sin entrar en mucho detalle, son los primeros equipos del INEC que se van a situar en unas sedes desplegadas a nivel nacional. Son 304 a nivel nacional, y nos sirve como una sede para poder hacer la gestión operativa del censo presencial. Ahora, el día lunes 5, hicimos ya el lanzamiento de la segunda convocatoria, para invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en ser parte del próximo censo, en calidad de censistas y en calidad de supervisores. Los requisitos son al menos ser bachiller, mayor de edad, y en el caso de los censistas no necesitan experiencia previa, pero sí tienen que sí o sí aplicar en el sistema que se llama www.reclutamiento.inec.gov.es. La aplicación se va a dar el día 15 y el día 16 de septiembre. Es el único día en el cual estamos haciendo la convocatoria. Entonces tienen muchos días para, obviamente, prepararse y demás. Solamente tienen que aplicar, y el fin de semana, el 17 y el 18, van a rendir pruebas. Yo aprovecho aquí para, si me permites, hacer un llamado a la ciudadanía, a todos aquellos que estén interesados. 1. El INEC no recepta carpetas. 2. El INEC solamente, el único canal para hacer las postulaciones es a través de este aplicativo. Por ende, estos trámites o estas gestiones no tienen ningún tipo de intermediario. Si alguien se está queriendo pasar de listo y les quiere jugar con las necesidades de la población, denúncielo, háganos saber, no caigan en engaños. Todo es por la página web y seleccionaremos a los mejores perfiles.
Bien, importante entonces conocer estas novedades. Gracias a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC. Hemos conversado varios temas importantes, las últimas cifras de la inflación y también sobre este censo que avanza y que ya arrancará en línea el próximo mes. Así que estaremos pendientes, Roberto, y gracias por la información. Muchísimas gracias, un gusto como siempre y seguiremos informando sobre el Censo Ecuador 2022.